Podcast Marca. ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast Marca Tumba Abierta by Be Cool. Yo soy Marcos González y te vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en esta etapa 15ª de la Vuelta a España entre Veiga y Monforte de Lemos, con victoria para Mats Pedersen. Una etapa que comentábamos estos días podía ser trampa porque es justo la que precede al segundo día de descanso de la Vuelta, que será mañana lunes, antes de ya comenzar esa tercera semana de la Vuelta a España, con etapas también muy interesantes como la subida, por ejemplo, a la Bola del Mundo, la contrarreloj individual de Valladolid y muchas cosas que nos va a dejar esta tercera semana. Pero centrándonos en lo de hoy, la escapada que se hacía pronto con esas dos subidas, sobre todo en ese inicio con un puerto de primera categoría en el que prácticamente empezaba la etapa hacia arriba en Agarganta, y que luego pues hemos visto cómo Lidl Trek se ponía a trabajar en ese grupo perseguidor de la fuga, que le han metido casi 14 minutos finalmente al pelotón para tirar abajo otra mini escapada entre Vervaeke y un J-Vine, que ha ido a por todo, a por la octava victoria de etapa del UAE. Finalmente ha sido para Lidl Trek y para Mats Pedersen, para el maillot verde. Carlos Barredo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Marcos? Lo decíamos, comentaba yo también, pues que era como un regalo del equipo. Evidentemente Pedersen es una auténtica bestia, su cuarta victoria en la Vuelta a España, la primera en esta edición, y este año lleva un año absolutamente espectacular. Tiene piernas y está demostrando que es un ciclista absolutamente top, pero también ha sido gracias a ese curro de sus compañeros, y así se lo agradecía a él, ¿eh? Pues sí, la verdad es que en una etapa movidas de salida, con ese grupo tan numeroso nuevamente que se forma en una etapa de la Vuelta a España, con 5 representantes de Lidl Trek. Bueno, ya escuchando las declaraciones por etapa de Carlos Verona, estaba claro que tenían el plan de filtrar a corredores en compañía de Pedersen para ayudarle ante las situaciones que se pudieran provocar en carrera, ¿no? Sí que es cierto que yo lo comenté durante la retransmisión, creo que en el movimiento de J-Vine y Vervaeke tenía que haber estado un Lidl Trek porque les hubiera liberado un poco de trabajo. Podían haber seguido trabajando, pero iban a llevar un lastre delante que iba a ser más fácil cogerles, y después resolvieron gracias a las piernas de Pedersen, porque cuando las cosas se ponían difíciles, ya que Xavier y Verona no tenían más energía, pues tuvo que ser el mismo en primera persona, después de utilizar también un poco a Bernard y a Ciccone, que redujera el grupo, que se quedó con otros 6 corredores más para formar un grupo de 7 y poder echar mano a Vine y a Vervaeke, ¿no? Y después la resolución del final fue también de libro, ¿no? Decíamos que quizás el primero en arrancar era él para evitar que otros lo arrancaran, y coge y arranca, y después, bueno, en el sprint, pues a mí me hubiera gustado ver un cara a cara real con Sheffield y Aular, ¿no? Claro. Yo creo que también la caída de Sheffield, sí que es cierto que era muy difícil ganarle a Pedersen, pero la caída de Sheffield desestabiliza un poco al resto de corredores que iban a rueda de Pedersen y le facilitan aún más el final. Pero bueno, una victoria de mucho mérito para uno de los mejores, insisto, corredores que hay en el pelotón mundial, con una temporada para enmarcar. Bestial la temporada que está haciendo el danés. Firmo sobre las palabras de Barredo. Nacho Lavarga, ¿qué tal? Muy buenas, allí en Monforte de Lemos. Aquí estamos aún en Monforte de Lemos, mucho calor, pero felices, ¿no? Después de haber vivido una etapa con mucha amiga. A mí me ha encantado el recorrido, me ha encantado la velocidad con la que se ha llevado todo, el nivel de la fuga. Pedíamos, ¿no? Muchas veces que ver corredores de mucho nivel en la fuga, peleando en la batalla, viendo a ver quién podía ganar. Todos sabíamos que Mats Pedersen era el gran y de raquete gran favorito, sí. Pero oye, le ha costado lo suyo, vencer, y creo que ha sido unas etapas chulas, que encima ha caído en domingo y de las que crean afición, y en 2 localidades, tanto en salida como en meta, donde ha habido muchísima gente, muchísimos aficionados, y creo que es para celebrarlo justo antes del descanso y ya de la batalla final de esta vuelta, ¿no? Luego hemos tenido más incidentes, como la caída de Sefi, que ha sido durísima, pues todo el tema de los manifestantes que otra vez han provocado la caída de Javi Romo. Sí. He llegado muy enfadado, ensangrentado. Pueden ver nuestros oyentes
los vídeos en marca.com de cómo entrar en línea de meta, no quería hablar con los medios. Sí ha hablado Carlos Canal, que lo hemos escuchado en la sintonía de Radio Marca, precisamente pues explicando un poco cómo había sido esa caída. Estaba tremendamente enfadado el corredor manchego del Movistar Team, y lo que decíamos, muchos alicientes en esta nueva etapa. La vuelta viaja con tensión, pero yo creo que está donde querían los organizadores deportivamente hablando, ¿no? Con las cosas muy igualadas, con un Vingegaard que lidera pero que no termina de convencer, y con un UAE de Dulce que ha ganado prácticamente la mitad de etapas de esta vuelta y que quiere prender batalla con Joao Almeida. Sin ninguna duda. En esa curva antes de 300 metros en la que se escurría Magnus Sheffield, que ha sido una pena, como comentaba Carlos Barredo, porque bueno, pues nos hemos quedado sin ver ese duelo que seguramente se hubiera llevado Pedersen, en el que ha desestabilizado un poco todo. Hemos visto también a un Frigo que arrancaba antes y luego pues ya le ha ayudado también a Pedersen a poder hacer mejores sprint con esa lanzada. Aular, que apenas ha tenido ya piernas ni explosividad para disputarle nada al danés en la entrada. Hemos visto también todas esas protestas con las banderas de Palestina. Y Carlos, es verdad que no quiero darle más bombo del que realmente tiene, pero separando todo lo político, separando todo lo que hemos comentado del tema también de las protestas, hablabas tú un poco del trato y del ponerse un poco en la piel de los corredores y de los ciclistas, y lo que tú comentabas, ¿no? Bueno, si llego a ser yo incluso un poco el que está ahí y me pasa lo que le ha pasado a Romo, pues no sé cómo hubiera reaccionado, ¿no? Y es lo que llevamos pidiendo todos estos días. Nosotros incluso nos parece bien que cada uno proteste por lo que quiera, las podemos llegar a compartir, pero hay que saber dónde estamos haciendo daño a ciclistas y a deportistas que al final están haciendo su trabajo. Exactamente, ¿no? Mira, decía lo de Romo porque además es que coincide con un corredor que empieza la temporada 2025 de una forma excepcional en Australia, que después no le salen durante el transcurso del año quizás las cosas como él esperaba, se queda fuera del Tour, le cuesta mucho entrar en forma, llega a esta Vuelta a España con un golpe de pedal muy bueno, ya haciendo en varias fugas, haciendo de segundo detrás de Ayuso, hoy otra vez en la fuga. Y por una acción inesperada, cuando vas metido en carrera, que llevas un pinganillo, que estás escuchando órdenes del director, que estás escuchando los ruidos de las motos, de los coches que llevas alrededor, el griterío de los aficionados, encima vas ya con la fatiga acumulada de tanto la Vuelta a España como la etapa, te encuentras con una situación inesperada, pues es que nunca sabes cómo vas a reaccionar. Y una caída, el otro día creo que lo comentaba José, no sé si en antena o fuera de antena, tienen que ser conscientes los aficionados que se deciden a hacer estos actos, que para mí son actos vandálicos, tienen que ser conscientes que ponen en riesgo al ciclista, pero se ponen también en riesgo ellos mismos, claro, en primera persona. Un ciclista yo, que atropella, atropella a 50 por hora a un espectador, se pega con la cabeza en el asfalto y puede quedar en el sitio. Sí, el ciclista se puede hacer mucho daño, pero el espectador o el manifestante en este caso también se puede hacer mucho daño. Entonces, me parecen lícitas las protestas, las llego a comprender, a entender, pero el lugar me parece equivocado. ¿Qué culpa tienen los 190 ciclistas que están en la Vuelta Ciclista a España de algo que está sucediendo en un lugar que sí, que hay un equipo que está relacionado con ese lugar y con unas determinadas acciones políticas, pero está relacionado simplemente porque llevaba, que ya ni lo lleva, el nombre del país en el maillot? Basta. El problema, y yo hacía esta reflexión durante la retransmisión, es que no sé hasta qué punto el seguir Carlos, hablando de ello los pueden... Es que la gente dice sí que merece la pena seguir hablando de ello. Y esas ¿sabes por qué merece la pena? Por ejemplo, hemos conseguido cambiar el nombre. Claro, no merece la pena por eso, Nacho. Merece la pena porque consiguen que un evento deportivo como la Vuelta Ciclista a España, que es muy difícil que abra un telediario, en esta Vuelta a España, gracias a esas acciones y gracias a una acción que, digamos, extradeportiva, consiguieron abrir un telediario. Sí. Y consiguieron abrir un telediario gracias a esas manifestaciones. Entonces, por la repercusión mediática que está teniendo,
sí, se sigue haciendo y la bola cada vez se está haciendo más grande. Por eso hacía la reflexión durante la retransmisión que nosotros mismos que estamos hablando de ello, que es normal, que es noticia, que tenemos que hablar de ello, le estamos dando mucha más importancia y relevancia de la que realmente tiene y no somos conscientes del el peligro real al que se exponen los 190 corredores y no solamente los corredores, los motoristas. Vosotros poneros en el pellejo de un cámara que va espalda a la carretera mirando hacia atrás y pasa una moto, salen los manifestantes cuando pasa una moto. Todavía el piloto, bueno, pues lo puede intuir, pero el cámara... No, O sea, es... A mí me parece surrealista lo que está sucediendo. Es en general muy complicado para absolutamente todo. Ya tampoco le quiero yo dar más bola de la que tiene. Nacho, ya simplemente por cerrar con esto, para el resto de días, mañana tenéis día de descanso en Pontevedra, si no me equivoco. Sí. Para el resto de días, ¿cómo está la cosa? Más o menos, ¿o qué esperáis? Pues en Galicia bastante más complicada, ¿eh? Se espera bastante organización, protestas, que suba todavía más la temperatura, no tanto al nivel del País Vasco, pero sí superior al que hemos vivido en Cantabria o en Asturias, ¿eh? Así que se espera muchísimas protestas en Galicia y con un ambiente bastante acalorado. Bueno, pues lo iremos contando todo evidentemente en la retransmisión de Radio Marca y luego el análisis aquí, pero me quiero centrar ya en el resto de cosas que han pasado en el día de hoy. Hemos visto también a Lecerf que hoy metía un buen bocado al resto del pelotón. Se ha quitado esos 13.30, se ha metido con 5.49. Hay que explicar que por delante, evidentemente, Vingegaard sigue con el maillot rojo a 48 segundos, Almeida, Pidcock a 2.38, Hindley a 3.10 y Félix Gall a 3.30, que es donde yo creo que va a estar esa pelea, sobre todo entre Almeida y Vingegaard por el maillot rojo, con Vingegaard evidentemente como favorito, y entre Pidcock, Hindley y Gall seguramente por ese tercer cajón del podio, Barredo. Pero hoy Lecerf se ha metido ahí también cerquita del resto del maillot blanco, con Pellizzari y con Richitello. Sí, además es un corredor peligroso para luchar por ese maillot y para mantenerse en el top 10. Y explico por qué. Es un corredor joven, con mucha progresión, que viene de ganar a Cian Udebrox y Fanchelu el Czechia Tour, el Czech Tour hace prácticamente una semana, 10 días antes de la Vuelta Ciclista a España, es decir, que tiene un muy buen golpe de pedal, que en la primera parte de Vuelta a España sufrió porque es un corredor muy ligero y es un corredor que cuando el pelotón todavía no están las diferencias abiertas le cuesta manejarse dentro del grupo y bueno, pues cedió un poco de tiempo, pero ahora mismo ya quitarlo de ese top 10 va a ser complicado, Lo decíamos ayer durante el podcast, ¿no? Que la etapa de hoy podía ser para que algún corredor que estaban entre la posición décima y vigésima, pues se aprovecharan y se metieran de nuevo en la general, ¿no? Es cierto que, ojo, que lo que queda de Vuelta a España es entretenidísimo y muy muy exigente. La etapa del martes es durísima, después nos viene el Morredero, después la crono de Valladolid, que ahí sí que va a ceder tiempo el belga, ¿no? Pero es que después tenemos la etapa de Guijuelo, que es similar a la de hoy, sin tener ese puerto de salida, pero es un territorio también durísimo y como colofón la bola del mundo. Es decir, solamente tenemos una etapa tranquila, prácticamente, ¿no? Que es la última, es decir, van a pasar todavía muchas cosas, pero sí que es un corredor que bueno, no era quizás digamos el menos indicado para que se metiera entre los 10 primeros, porque va a ser muy difícil quitarlo de ahí. Veremos, a ver, precisamente Nacho, os iba a preguntar también a los dos, ahora le pregunto a Barredo, tenemos ese día de descanso, la etapa, ha dicho Cánovas durante la retransmisión en Radio Marca, que la 16ª etapa a él le parece una de diseño de las más bonitas de toda la vuelta. Pero ¿dónde pondríais el foco en lo que queda de tercera semana? Que como ha dicho Barredo es completísima, muy dura, tiene de todo.
Y es que soy de los que piensan que ya las grandes vueltas, más allá de la bola del mundo, de Asturias, del Angliru, se deciden las cronos. Por eso creo yo que la crono de Valladolid, a pesar de que tampoco es larguísima, es la que va a marcar realmente las diferencias y la que donde los favoritos, donde Almeida, Binger, etcétera, se juegan el verdadero de pecho. Porque tú ya lo estamos viendo, ¿no? En las etapas de alta montaña puede haber una diferencia de 20, 30, 40... 50 segundos a lo muchísimo si alguien tiene un mal día, pero es que la crono pasas del minuto tranquilamente, ¿no? Entonces yo creo que sin lugar a dudas, y además está en un momento situada ya muy importante, luego la gente se puede limitar, digamos, a defender sus rentas, así que creo que va a ser en la crono donde se decida todo. ¿Coincides, Barredo? Bueno, de cara a la general, sí, ¿no? A ver, la etapa del martes es una etapa muy complicada porque vienen de un bloque muy duro estos 3 últimos días, día de descanso y un final con una concentración de puertos puntuables y de repechos y ese final en alto explosivo que puede haber diferencias. Y es fácil que alguien de los de la general lo pase mal. Por ejemplo, me viene a la cabeza Félix Gal, que está muy bien posicionado, es un corredor muy diésel y es una etapa para él peligrosa en ese sentido, ¿no? Es cierto que viendo un poco cómo va la Vuelta a España hasta este momento, tanto Vingegaard como Almeida parece que se la van a jugar en la contrarreloj, parece. A priori Almeida le puede venir muy bien, creo que ya hubo otra crono en Valladolid en la que Almeida salió victorioso en favor de Vingegaard hace unos años en la Vuelta a España, y más porque Vingegaard este año tampoco es que sea el Vingegaard que nos tenía acostumbrados en las cronos, pero bueno, después a ver qué dice la carretera, ¿no? Entre ellos dos sí, pero yo creo que hay todavía mucho terreno para que sucedan cosas y para que los equipos y sobre todo UAE pueda seguir intentando hacer estrategias sobre el papel como la de ayer, que era perfecta, y que después si en carrera se dan las condiciones óptimas poder tratar de hacerle daño a Vingegaard como equipo, como grupo. Creo que hay terreno, creo que la etapa, insisto, de Guijuelo es una etapa que se adapta muy bien a ello. La etapa de la bola del mundo no tanto, pero la del Morredero sí, y la del martes también, con lo cual yo creo que todavía vamos a ver más allá de esos que jeta Barredo, que para ti todas no, no, es que el diseño de esta Vuelta a España está precisamente, yo creo, hecho para eso, para que la carrera se vaya a decidir en la última semana, tanto de forma individual en los cara a cara como con esas estrategias colectivas. Creo que el terreno es muy bonito para ello. Está precioso. A mí me está encantando esta Vuelta a España. Se ha hablado mucho de la falta de grandes nombres, de todo lo que ha pasado, que estamos sin españoles dentro del top 10, pero yo creo que lo bonito es eso, que cada día tenemos algo que contar y que analizar. Como siempre, lo vamos a decir en Radio Marca y os lo vamos a contar todo en las diferentes finales de etapa a partir del martes. Mañana descansamos, así que desde el martes, finales de etapa siempre en Radio Marca, los diferentes programas y luego todo el análisis en este podcast Marca Tumba Abierta by Be Cool. Carlos Barredo, un abrazo muy fuerte, nos escuchamos el martes. Un abrazo. Un abrazo, Nacho La Varga. Cualquier cosa, pues estamos en contacto y nos vas contando. Estupendo, mañana día descanso, pero muchas noticias, las contaremos aquí también. Sin ninguna duda, hay que estar muy pendiente a Nacho La Varga, ya lo ha dicho, que va a estar muy atento también a rumores del mercado de fichajes y un montón de historias. Y Nacho, perdona que te he despedido ya, pero te quería preguntar también, para analizar rápidamente, por la retirada de Geraint Thomas, que ha dicho hoy adiós al ciclismo definitivamente. Pues una leyenda del ciclismo, ¿no? Que ha estado más de 15 años como profesional, siempre dando la cara. Lo ganó un Tour de Francia, que se dice pronto, ha estado en podios de grandes vueltas y la verdad que es un caballero, ¿no? Un sir del mundo del ciclismo y se ha retirado en su tierra tras recibir el cariño de todo el público, ¿no? Así que se va un clásico, se va un histórico del pelotón y hay que despedirle con honores, pero no se va del todo, porque se va a quedar en Ineos y se va a quedar como uno de los mandamás, además del equipo, así que no habrá que perderlo de vista porque es un hombre que además siempre da grandes declaraciones, que tiene un podcast, que ofrece buenas rajadas, así que le seguiremos de cerca. Auténtica leyenda para el ciclista galés al que le quería dedicar yo también ese espacio. Un abrazo, La Varga.
Un abrazo, muchas gracias. Lo dicho, analizamos siempre todo lo que ocurre en los días de la Vuelta, primero en Radio Marca, luego aquí en Podcast Marca, a tumba abierta by Be Cool. Podcast Marca.